Orientaciones para la vida. Muy buenos días. Es un placer para su servidor, Ernesto Rodríguez, darles la bienvenida una vez más a su programa Orientaciones para la Vida, como cada sábado, por generacionesradio.com, estés donde estés. Bien, hoy vamos a trabajar con ustedes algunos temas bastante interesantes, no sin antes recordarles que quien les habla es psicólogo del desarrollo humano, que pueden ver en pantalla los servicios que ofrecemos, ya tanto a nivel online y si es necesario de manera presencial. También les invitamos a seguir las cuentas de Generaciones Radio, como pueden ver a partir de este momento en pantalla. Ahí está su página de Facebook, su cuenta de Instagram, así como su canal de YouTube, donde pueden ver este programa de manera íntegra, así como otros programas de la plataforma. También es justo recomendarles que sigan nuestras cuentas, como pueden ver ahora en pantalla. Ahí está nuestra página de Facebook, nuestras cuentas de Instagram, así como la de Twitter, y nuestro canal de YouTube, que es justamente como está detrás de mí, Orientaciones para la Vida RD, donde pueden ver los segmentos de este programa, pero ya de manera individual en el canal. Somos actualmente 124 personas, contamos con ustedes para seguir creciendo y poder así continuar llevándoles temas que sean de su verdadero interés. Les recordamos a ustedes que este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida, que nuestro lema es mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Así que les recordamos también lo que es el contenido de este día, empezando como siempre con un momento de reflexión. Luego vamos a conversar un poquito sobre los buenos vecinos, esos que quizá ya están dejando de ser. Después de este tema, entonces venimos con el tema cumbre, será en este día el síndrome del impostor. Algo que suena como a una persona que suplanta a otra, pero ya veremos más a fondo lo interesante de este tema, así que no se lo pierdan. Así que sin más nada que decir, empezamos de una vez con un momento de reflexión aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. En Orientaciones para la vida, un momento de reflexión que dice así: olvídate de las excusas tontas. Cansancio, duerme temprano. Fuera de forma, ejercítate más. No tienes tiempo, deja de distraerte. Sin dinero, ten otra fuente de ingresos. No tienes conocimientos, compra un libro. Poca energía, come más saludable. Nuestra reflexión de hoy va en torno a todos estos momentos en que quizás perdemos oportunidades por excusas que muchas veces no nos llevan a ninguna parte. Como podemos ver, si estamos cansados, siempre estamos agotados, agobiados, ¿qué tenemos que hacer? Descansar un poquito más. Se supone que lo normal es que dormamos por lo menos 8 horas. Hay gente que dormimos 5, que dormimos 6, que dormimos 4, dependiendo del ritmo de vida que uno lleve. Y eso hace que muchas veces no tengamos la energía suficiente para continuar cada día. Por otra parte, fuera de forma, que me siento gordo, que me siento fatigado, a pesar de que duerma bien, de que coma bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ejercicio, porque el ejercicio nos activa, nos mantiene con cierta energía, esa que necesitamos para nuestro día, ya sea por jornada laboral o estudiantil. Asimismo, no tenemos tiempo, vamos a dejar de ocupar el tiempo que vale en cosas que no lo valen, porque muchas veces descuidamos a veces el amor a la familia, el amor a los hijos, por estar metido en un dominó, por estar metido en un billar, por pasármela de paseo en paseo, etcétera, porque no significa que no nos divirtamos, pero sí tenemos que dedicarle tiempo a lo que merece que le dediquemos tiempo. También sin dinero, o sea, cuando hablamos sin dinero no significa que yo esté sin empleo, que puedo tener empleo, pero el dinero no me da. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar otra fuente de ingresos.
que me ayude a poder, vamos a decir, a poder acomodar un poquito el estilo de vida que tengo. Porque muchas veces queremos presumir de lo que no tenemos con cosas que no necesitamos. Entonces, asimismo, nos falta conocimiento. Tenemos que leer, porque el que lee aprende a cómo se escribe una palabra correctamente. Aprende a leer correctamente, con verdadera dicción. Asimismo, aprende a pensar lo que piensa el autor o a interpretarlo. Solo las personas que leen. Por último, poca energía. Nos sentimos decaídos a pesar de tener una vida, pero ¿qué pasa? Que una cosa es comer bien, otra cosa es alimentarse bien. Por lo tanto, tenemos que procurar alimentarnos mejor, comiendo más saludable, comiendo menos comida chatarra, menos cosas que no nos aporten nada de proteína, ni de calorías, ni mucho menos, pero sí tratar de comer ya sean vegetales, frutas, etcétera. No significa que dejemos de comer otras cosas, pero sí tratar de comer un poquito más saludable para que nuestra vida de manera natural se pueda prolongar un poquito más. Esto es un momento de reflexión en este subprograma Orientaciones para la Vida. No se nos vayan, que después de la pausa vamos a conversar un poquito sobre lo que son los buenos vecinos, cosa que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero no podemos dejar de hablar de ello para ver si rescatamos muchos valores que hemos dejado detrás. Así que no se nos vayan, que regresamos después de la pausa a este su programa Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este subprograma Orientaciones para la Vida. Muy bien, en este momento vamos a hablar un poquito sobre lo que es el buen vecino. Pero antes necesitamos remontarnos unos años atrás. En mi niñez, que no hace tanto por si acaso, yo recuerdo que había una mancomunidad, una integración de vecinos donde se sentaban tempranito a beberse el café, algunos a fumar cigarro. Nada bueno para la salud, pero eso lo tenían ellos como buenas costumbres. Entonces, aparte de eso, se daba la situación de que cuando una cocinaba espaguetis, toda la comunidad, o sea, por lo menos esa parte circundante, cocinaba espaguetis. Si cocinaba pollo, los demás cocinaban pollo. Si cocinaba berenjena o tallota, el mismo caso. Y lo mejor de todo era que se compartían los platos aún fueran iguales. Sin embargo, hemos visto también cómo las cosas han ido cambiando. Ya hoy en día quizás eso no se da tanto a nivel urbano. Es posible que en el campo sí se esté dando todavía parte de esto, porque todavía mantienen cierta tradición de algunas costumbres que se tenían antes. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando fallecía una persona, ya sea familiar nuestro o de un vecino, una vecina, qué sé yo, entonces se da la situación de que la cuadra, por lo menos los vecinos más cercanos, guardaban luto junto con esa persona por 9 días. No prendían ni un radio, no se escuchaba, y si lo prendían era sumamente bajo, cuestión de que la persona que estaba en duelo en ese momento no se distrajera con el bullicio de las cosas. Entonces, sucede que hoy en día una persona fallece y el vecino del frente o el de al lado le pone un musicón a todo lo que da, no respetando el dolor de las personas que estén padeciendo esta pérdida. Entonces, asimismo, hemos visto cómo las cosas han cambiado tanto que antes manteníamos los patios, las cunetas, todo limpio. Y cómo estamos mirando ahora, donde un vecino desconsideradamente viene y le pone basura frente a su puerta, frente a su casa, cuando eso no pasaba en tiempos anteriores. Por eso es que muchas veces las personas suelen decir, no, porque fulano está atrás, porque dice, ay, porque los tiempos de antes. Es que no es que creamos o pensemos que los tiempos de antes eran mejores, es que notamos la diferencia entre lo de antes y lo de ahora. Por ejemplo, podemos recordar que nosotros como niños
éramos incapaces de faltarle respeto a una persona mayor, aún fuera nuestro hermano con 5 años mayor que nosotros. No le faltábamos el respeto. Hoy en día cualquier niño de 2 años, de 3, nos dice hasta el mal que nos vamos a morir. ¿Y qué pasa? Que entonces el vecino, cuando usted le dice, mire, porque su niño me dijo esto, me dijo aquello, probablemente su vecino o su vecina se enoje más con usted y quiera entonces insultarle para reforzar la mala conducta que pueden tener los niños. Entonces, por eso nosotros vemos, por eso estoy haciendo una comparación entre durante y ahora con respecto a lo que son los buenos vecinos, donde también, como decíamos ahorita, que había una recogida de basura, tenía todo limpio, ahora hay un basurero en todas partes. La persona no se conduele de que pueda haber un anciano, una persona mayor o una persona en situación de salud que no le conviene el basurero que trae mal olores, trae insectos, trae ratas, o el ruido excesivo que desconsideradamente, lamentablemente, muchas personas hoy en día viven de eso. Hemos visto tanto eso que en estos tiempos de pandemia, cuando estaba la cosa un poquito más fuerte por la restricción que el gobierno tenía, habían los famosos teteos por ahí, donde todo el mundo rompe con lo que es el cuidado, porque la diversión es más importante que la salud, aparentemente. Entonces, una de las cosas que nosotros no nos estamos dando cuenta es de que parte de esa buena vecindad que estamos perdiendo comienza por nuestros hijos. Es decir, nosotros comenzar a darle ejemplos de amistad, de si hay un problema, dialogar con el vecino, dialogar con la vecina, para evitar que lleguemos a esa violencia que lamentablemente nos está arropando cada día. Es ahí que ustedes recuerdan que antes una muchacha veíamos malos pasos y íbamos donde la mamá o el papá, le advertíamos y se ponía una corrección ahí para los niños. Ahora nosotros hacemos eso y nos insulta tanto el muchacho como la persona. Porque de hecho, una anécdota mía que creo que la he compartido anteriormente, es que la primera hijada mía es una muchacha, mejor dicho, una jovencita hermosa, por cierto. Me ahorro el nombre por ética y eso no se puede tampoco por aquí. Que yo la veo un día eh, etiquetada en Facebook. Usted sabe que cuando usted tiene a alguien en contacto de Facebook, le sale que tal o cual fulana le etiquetó a esa persona. Hay un muchacho que tiene un pantalón de estos deportivos que parecen de mallita. No sé describirlo ahora, no tengo una foto para ponerlo. El asunto es que parece que estaba su miembro erecto y agarrado, entonces etiquetó a la muchacha ahí. Yo hablé con un par de familiares para que pusieran atención. Digo, yo no sé si estoy equivocado, pues revisaron y sí, eso es lo que había. El papá, que fue quien le creó el Facebook, sencillamente se lo cerró, siendo una niña quizá de unos 11 o 12 años, cosa que yo actualmente todavía me opongo a que los niños tengan dispositivos electrónicos. Sé que ahora nos estamos viendo todo forzado, inclusive quien habla, por la pandemia, donde tuvimos que darle acceso a las computadoras, a los celulares, para que no perdieran clases. Y algunos sencillamente sufrimos más que lo que gozamos con eso, porque los niños se nos estaban distrayendo con los juegos, con el chateo, etc. Entonces, el buen vecino, que es el tema principal en este momento, nos dice a nosotros que nosotros tenemos que velar porque la comunidad esté bien cuidada. Si tenemos un espacio que necesita ser pavimentado, no pasamos por ahí y pasamos. ¿No? Un día alguien toma la iniciativa, convence a los demás, colaboramos con los recursos necesarios y se pavimenta lo que haya que pavimentar. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros podemos tener es un vecino. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros familiares pueden vivir a 50 kilómetros, a 30 kilómetros, a 20 kilómetros de donde estamos nosotros. Pero si algo nos pasa, que es algo que pasaba antes, y el vecino tenía un carrito o tenía un motor, cuando venía a llegar el familiar, el vecino ya hace rato que había llevado a uno al médico.
Y nosotros hoy en día no estamos valorando eso. Y estamos perdiendo tantas cosas porque hay una violencia y hay una delincuencia que nos está metiendo miedo hasta para andar en las calles de manera sana. Porque usted que trabaja, que labora, que se entrega, que se sacrifica por su familia, un día puede perder la vida. Tanto así que muchas veces en las comunidades están atacando a una gente y el otro, porque conoce al atracador y sabe la clase de persona que es, aún viendo, no defiende a su vecino o a su vecina de que no le atraquen en ese momento. Entonces, una de las cosas importantes en esto es que podamos entender que los vecinos son los familiares más cercanos que podemos tener. Antes, por ejemplo, un niño decía una mala palabra, nuestro vecino no lo decía, nosotros corregíamos, quizás no de la manera que a muchos les gustaría hoy, pero se corregía y el niño no volvía a cometer esa falta. Ahora el niño insulta y usted le dice algo al vecino y el vecino lo insulta más todavía. El vecino sencillamente no tolera que le hablen de su niño o de su niña porque son los más buenos del mundo. Ninguno, señores, tenemos monedita de oro en nuestras casas. Todos los niños cometen errores, cometen cosas que pueden ponernos a nosotros en vergüenza, como decían los tiempos de antes. Sin embargo, tenemos que aprender que los vecinos están para apoyarnos, nosotros para apoyarles y tratar de que la comunidad pueda tener un buen desarrollo donde nuestros hijos estudien, nuestras hijas se preparen, se eduquen y logren así, hasta cierto punto, mantener el interés en la vida, en avanzar, en progresar, en crecer. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros, por no meternos en la vida del vecino, dejamos que la muchachita se pierda, lamentablemente, por no meternos, porque es lo que decíamos ahorita, si usted le dice a la mamá, quizás se ofende, o al papá, o muchas veces si la niña se entera, como me pasó a mí con mi hijada, entonces se hacen enemigos de uno, porque hoy en día también la actitud de muchas personas ha cambiado tanto, donde las personas, no es porque estemos en la llamada generación de cristal, las personas son bastante vulnerables al momento de recibir una crítica, donde a entender esto como una ofensa, arremeten contra la otra persona. Por eso, dentro de las cosas que tenemos que hacer como buenos vecinos, podríamos decir que es el hecho de tratar de sentarnos una vez más en la casa de al lado. Muchos no lo hacemos. Sentarnos, conversar, saber cosas, no para chismear, que eso lamentablemente se da mucho, que veo un par de doñas que de la mañanita están juntas y hablando del vecino, de la vecina, lo que no les compete. Entonces, por eso es necesario que tratemos de rescatar esos valores que nos hacían ser verdaderas personas solidarias, verdaderas personas entregadas al servicio de los demás, a que mi vecino sepa que cuando tiene hambre tiene un plato de comida disponible en mi casa, a que sepa que si no tiene agua yo le puedo prestar un galón, una cubeta de agua. Eso hacíamos antes. Ahora, lamentablemente, nos han llevado quizá las políticas de los gobiernos, quizá las costumbres extranjeras a ser muy individualistas. Saben que nosotros aquí en nuestro país nos encanta, como pobres, digo, tener la puerta abierta de la casa. Sin embargo, vemos como en Estados Unidos, usted abrir la puerta, eso es un peligro total. Aquí todavía la tenemos y ya hay sitios donde han atracado, aquí han asaltado personas en su propio hogar por las puertas abiertas. Entonces, las cosas hoy en día ya no son tan tradicionales. Sin embargo, a pesar de que nosotros tenemos que evolucionar con la comunidad, evolucionar con la vida, debemos tratar de mantener la esencia de eso que aprendimos, que es respetar a los demás, que es escuchar a los demás, que es no juzgar a los demás, que es contar contar con la persona vecina cuando nos necesite, igual que como ella cuenta con nosotros. Por eso es importante y reitero de que tratemos de rescatar lo que es la costumbre del buen vecino, donde podamos saber que, por ejemplo, hoy en día, ya por asunto de las nuevas conexiones eléctricas, ya no es como antes, que antes mi vecino no tenía luz
y yo pasaba un cable del mío, porque quizá no pagaba luz y se pagaba algo muy bajo. Ahora, lamentablemente, nos han llevado a individualizarnos tanto que tiene que ser un corazón bien desprendido que vea al vecino sin luz y le pasa la luz, le pasa energía, por lo menos para que se alumbre durante la noche. Por eso es necesario que nosotros veamos un poquito más de cómo lograr que se pueda tener mejores costumbres, que eduquemos mejor a nuestros hijos, para que en el futuro no muy lejano sean esos adultos que necesita nuestra comunidad, donde el respeto por sí mismos y por los demás sea lo más importante, que puedan ser bien educados, que la comunidad entera entre en el cuidado y educación de nuestros hijos e hijas, que podamos nosotros dar nuestra mejor versión para que ellos puedan tener su mejor, dar, mejor dicho, su mejor versión. Por eso, Orientaciones para la Vida siempre procura traer lo que es una programación, no solo por la salud física, emocional, con los temas psicológicos o de medicina que tratamos de vez en cuando aquí, sino también con estos temas que vamos a decir que son como especie de temas libres que usamos para no saturar mucho con otras cosas. Y podamos así entonces entender que aquí nosotros buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares para que todos tengamos una mejor calidad de vida, rescatada de tantas cosas negativas como la droga, la delincuencia, los embarazos en adolescentes, las malas actitudes, que podamos entender que un corazón abierto, un corazón sincero y honesto, consigue más que un corazón negativo y vengativo. Por eso necesitamos nosotros que demos, como decía hace un momento, nuestra mejor versión. Es importantísimo que podamos nosotros dar testimonio a nuestros hijos e hijas para que en ese futuro, que ya dije que no está muy lejano, de hecho, porque los muchachos crecen bastante rápido, puedan entender de que tenemos que ser amables con los demás, porque un corazón amable abre puertas, un corazón no amable se cierra puertas. Por eso es importante que recordemos que buscamos una mejor comunidad, y eso solamente va a comenzar cuando yo, desde mi posición, desde mi hogar, trate de enviar afuera a un niño bien educado, bien portado, y todos hagamos lo mismo. Porque si miramos ahora la actualidad, en la comunidad de 10 niños, quizá 9, quizá uno, perdón, de 10 tiene buena costumbre, buena educación, respeta a sus mayores. Los demás muchas veces son hasta huérfanos de padres vivos, porque no le dan ningún tipo de costumbre, no le importa nada. De la escuela le llaman para conversar algo sobre la conducta del niño, a pesar de que le hablan amablemente, el niño sigue igual porque simplemente escuchan, hasta le firman un papel, pero no ostemperan, como dicen los abogados, no entran en esa dinámica de mejorar la conducta de sus niños y niñas para que en la escuela pueda tener un mejor aprendizaje, una mejor absorción de los conocimientos que los profesores de manera responsable quieren transmitirle a nuestros hijos. Así que, bien, en este momento ya terminamos este tema. Después de la pausa vamos a venir con un tema muy interesante. Vamos a hablar del síndrome del impostor. Así que no se lo pierdan en un momentito después de la pausa aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Continuando con este subprograma, Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés, vamos ahora a conversar sobre un tema bastante interesante. Vamos a conversar sobre el síndrome del impostor. Cuando escuchamos el término impostor, generalmente pensamos en alguien que suplanta a otra persona o en alguien que se hace pasar por otra persona. Sin embargo, esto no es más que un trastorno psicológico del cual vamos a hablar a partir de este momento en su programa Orientaciones para la Vida. El síndrome del impostor. El síndrome del impostor es también conocido como fenómeno del impostor o síndrome de fraude. Es un dilema psicológico en que una persona carece de la capacidad para reconocer logros propios, así como su valor como ente social.
Como decíamos, muchas veces pensamos que el impostor es quien se hace pasar por otra persona. En este caso, somos nosotros mismos los que nos queremos hacer pasar por otra persona al no confiar en aquellas cosas que podemos alcanzar. Por eso, muchas veces lo vemos como en nosotros mismos que somos como una especie de fraude ante el mundo. Independientemente de las veces en que la capacidad de logro de una persona queda evidenciada, si padece de este trastorno del impostor, se convencen a sí mismos de que no merecen reconocimiento alguno por las metas o proyectos alcanzados. Por eso tienden a pensar que sus éxitos son por casualidad o coincidencia. Nunca dan por sentado que han llegado ahí por una preparación previa que han tenido, por una experiencia previa, en fin, por eso creen que todo es por casualidad o porque le tocó la suerte a ellos. Esto es algo entonces que es como si fuera una especie de visión distorsionada de sí mismos. El término síndrome del impostor fue señalado por las psicólogas clínicas Pauline Clance y Suzanne Imes en 1978, después de trabajar varios años con mujeres que, a pesar de su gran éxito académico y laboral, paradójicamente, estas no podían verse a sí mismas como exitosas y vivían constantemente con una sensación de falsedad. Es como si yo me pusiera una máscara para no revelar mi verdadera identidad. Así se sentían estas mujeres al no considerar que sus logros eran de ellas. Entonces, de ahí que la académica de psicología de la Universidad de Chile, Marianela Arbazúa, explica que el hecho de que las mujeres se desarrollan en un entorno principalmente patriarcal, sobre todo en la década de los 70, impacta en su propia percepción. Sin embargo, es un síndrome que también puede afectar a hombres. Como dice Marianela Albazúa, muchas veces este síndrome se produce por el estilo de crianza que hayamos tenido. Es decir, cuando aparecen estos padres muy autoritarios que hasta cierto punto lastiman lo que somos, nos restan fuerzas, entonces eso hace que probablemente en su desarrollo como adolescente o como adulto, esta persona que vivió esta experiencia desarrolle el síndrome del impostor. A pesar de que sea buen estudiante, sea buen profesional, no termina realmente de convencerse de que tiene potencial, por lo que viene esto a desarrollarse. De ahí que entonces solamente se pensaba que era en mujeres, pero también este fenómeno se puede dar en hombres, porque de hecho todos conocemos personas que, a pesar de que le alabamos, de que les reconocemos su potencial, ellos nunca realmente terminan de convencerse. De ahí que por eso es muy importante que aprendamos a distinguir muchas veces estos trastornos en nosotros mismos. Por eso, los síntomas asociados al síndrome del impostor son los siguientes: pensamientos recurrentes por no confiar en su capacidad intelectual. Por esto, suelen creer que su incapacidad puede ser descubierta, es decir, que lo que ellos estén haciendo les va a llevar a un punto en que probablemente se descubrirá que no tienen ese potencial, que ellos asumen que no tienen, pero que en realidad sí. Porque, como hemos dicho, ellos intentan ahora suplantarse a sí mismos al no reconocerse. Por eso, también como otro punto destacable es la sobrededicación en sus labores o tareas, tratando así de engañarse a sí mismos o a sí misma, tratando de que no descubran su baja capacidad intelectual. Son personas que se dedican mucho, se esfuerzan al máximo y obtienen buenos resultados. Sin embargo, tienen la sensación
de engañarse, de que están engañando a otro, tratando de que no vean sus debilidades, no vean realmente que no es tan inteligente, tan brillante como el otro asume que es, cuando realmente sí lo son. Otro punto es la desmotivación que se da por la falta de confianza que tienen en sí mismos. Esa falta de confianza es lo que muchas veces podemos conocer como baja autoestima, de lo cual vamos a seguir hablando. Por eso también como punto destacable está la ansiedad, la tristeza, la depresión y la desesperanza. De ahí que muchas veces esta tristeza no nos permite ver con claridad lo que está frente a nuestros ojos. La depresión tiende a distorsionar realmente lo que pensamos. La desesperanza es como si nos dejara sin fuerzas. Y esa ansiedad que dicen en este punto al principio, entonces, puede ponernos nerviosos ante situaciones que normalmente podemos manejar. Está la insatisfacción constante, ya que una constante mutilación o ataque hacia sí mismo es fruto de esa insatisfacción que la persona no se está dando cuenta el daño que le hace al no reconocer que tiene un gran potencial. Están lo que son las expectativas frecuentes de fracaso. Esto viene a ser aquellas personas que siempre esperan lo peor, a pesar de que comiencen de buen pie aquellos proyectos que hayan quizás por sí solos o acompañados o en compañía o en sociedad hayan iniciado. Por eso muchas veces planificando, estas personas tienden a ver lo negativo antes de que suceda, antes de iniciar el proyecto, aún vea que durante el desarrollo del proyecto es positivo, aún así tienen la expectativa de que puedan fallar al final. Y eso, entonces, tiene que llamar la atención de mucha gente, porque el hecho de que una persona viva siempre quejándose, eso es como yo digo muchas veces, que son estas personas que nunca ven el cielo azul, siempre lo ven gris y nublado. Eso no les permite realmente disfrutar del momento de éxito que puedan realmente estar viviendo. Entre lo que son las posibles causas del síndrome del impostor, está, como habíamos ya mencionado, por la autoconfianza, la baja autoestima. También está la historia académica de poca relevancia, o consideran ellos que tiene poca relevancia, con férreas críticas durante la niñez y la adolescencia. Esto es muy importante porque hay estudiantes que tienen muy buenas notas, sin embargo, piensan que no son merecidas o que están engañando al profesor. Está la falta de seguridad personal. En este caso, esa confianza que tiene que darnos siempre, esa seguridad para nosotros poder brillar a pesar de los nubarrones, a pesar de la oscuridad que se presenta en nuestras vidas. Esta falta de confianza en sí mismo, en sí misma, que vamos a decir que es lo que le da carácter a la autoestima. En este caso, esa pérdida de confianza es la misma baja autoestima que se puede dar en un determinado individuo. Está también la inseguridad por las experiencias anteriores vividas, es decir, que si una persona tuvo fracaso, falló en una relación, por ejemplo, falló en un negocio, entonces esa experiencia que haya tenido en su pasado le marca de tal manera que ya cree que todo va a salir mal por el hecho de que pasó algo negativo anteriormente. Por eso, amarnos a nosotros mismos constituye un verdadero estímulo para poder avanzar siempre hacia adelante, sabiendo que si otro puede, nosotros también podemos. Entre lo que son las consecuencias del síndrome del impostor, destacamos temor a ser señalado como impostor. Esta persona cree que será descubierta, le quitarán la máscara para que se descubra que no es lo que aparenta. Por eso ellos tienden a menospreciarse. Sentimientos de culpa y responsabilidad al pensar que engañan a los demás. Ellos creen que realmente no son tan auténticos como los otros creen.
De ahí que la ansiedad y sufrimiento permanente se instala en estas personas. Siempre están ansiosas, siempre están sufriendo, siempre están viendo cosas negativas. También lo que es la falta de capacidad para disfrutar de sus éxitos. Es decir, esa falta de capacidad que las personas creen tener no les permite saborear ese triunfo, ese éxito, porque no se consideran aptos para poder disfrutar. También tienen la sensación de no hacer lo necesario para que las cosas sean mejor, a pesar de todo el esfuerzo, de toda la dedicación, de todos los recursos que invierte, entiende que no ha hecho suficiente, que siempre tiene que hacer más. Y eso entonces le genera tal sensación en que la persona se cree incompetente en todos los sentidos. Porque muchas veces, como acabamos de decir, entienden de que no han invertido esos recursos humanos o ese recurso económico que le permita que las cosas puedan tener mejores resultados. De ahí que vamos a hablar ahora de lo que son las tipologías o tipos de síndrome del impostor. Como sabemos, en toda enfermedad, síndrome o afección existen diversos grados o niveles. En este caso, en el síndrome del impostor, no hay excepciones al respecto. Vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando dentro de los síntomas del síndrome del impostor del perfeccionista. Este es el tipo de persona que se exige en exceso y que tiende a pensar, a proponerse metas muy altas. Por eso, cuando no logran su propósito, pueden experimentar dudas y se convencen a sí mismos al considerar que deben hacer todo por ellas mismas sin confiar en nadie más. Es decir, a pesar de que no confía en su propio éxito, también le es difícil confiar en otra persona para que pueda apoyarle en el proyecto. Por eso, entre sus características está que sufren cuando no obtienen los resultados que esperan, así como se les dificulta poder delegar en otros esas responsabilidades que muchísimas veces son mucha carga para una sola persona. Por eso, muchas veces ellos tienden a pensar que al no delegar su trabajo tiene que ser perfecto y lamentablemente no reconocen de que el trabajo en equipo puede ayudar a obtener mejores ganancias en todos los sentidos, no solo económicas, sino por experiencia o por los resultados del trabajo que se hace. De ahí entonces que hablamos de el experto, otro de los tipos del síndrome del impostor. Los que se ubican en este apartado piensan que de alguna forma engañaron a quienes le contrataron. O sea, ellos se proyectan como expertos, pero piensan que engañan a otros. Por eso les da terror pensar que se va a descubrir su inexperiencia, por lo que será descubierta o podría ser descubierta en cualquier momento. Muchas veces tienen el conocimiento, la capacidad, pero creen que engañan o que le pueden faltar, decepcionar a quienes le contratan. Por eso, muchas veces ellos tienden a forzarse de más para que no se descubra esa incapacidad que ellos creen que tienen, esa inexperiencia. Por eso siempre están al acecho y esforzándose al máximo porque creen que en cualquier momento pueden descubrir aquello que ellos creen que realmente no son. Podemos decir que se caracterizan también cuando alguien les dice que son perfectos, o sea, que tienen el talento, que son muy buenos, y por eso se capacitan constantemente exigiendo de sí mismos que deben mejorar sus habilidades para triunfar y pueden frustrarse si no cuentan con los requisitos en lo referente
a su educación y formación. Esto es, como decimos, los expertos se exigen mucho porque tienen que hacer un trabajo tan bueno. Estas son las personas que nosotros conocemos que siempre están estudiando, que siempre están haciendo cosas, que siempre se están capacitando porque no se consideran ya capaces con lo que han aprendido anteriormente. Vamos a ver ahora lo que son los Superwoman o el Superman, o lo que son los Superman. Los situados en este aparte suelen presionarse de tal manera para disfrazar de fortalezas lo que son sus debilidades, más su sobrecarga laboral genera hacia sí mismos y hacia sí mismas gran estrés, poniendo en riesgo lo que son sus relaciones con los demás y de paso su propia estabilidad mental o espiritual. Ustedes saben que Superman es el todopoderoso, así como la superchica, y muchas veces hay personas que sufren el síndrome del impostor que se sobrecargan pensando que son estos superhéroes y no se dan cuenta que muchas veces lo que hace es que atrofian más el trabajo que puedan estar haciendo de manera positiva. Entre las características de ellos está el quedarse más allá del tiempo en que laboran en una empresa. Son los que toman horas extras sin que se la paguen, independientemente de haber terminado la tarea o tareas que haya tenido en ese día. Suelen estresarse si no trabajan y de hecho creen y piensan que el tiempo sin hacer nada es una total pérdida de tiempo. Finalmente, dejan de lado lo que son sus intereses y diversiones por mantenerse en el trabajo. Esta es la persona que usted invita después de la hora de trabajo. Vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar un refresco, vamos a compartir un momento, a comer un sándwich y nunca tienen tiempo porque tienen que quedarse haciendo un trabajo que quizá ya terminó porque se está exigiendo de más, como si fuera el superhéroe todo indestructible. Por eso es que muchas veces hay que sacar tiempo para nosotros y poder así desintoxicar un poco esa sobrecarga laboral. Vamos a hablar ahora de lo que son los muy individualistas o los individualistas. Estos son bastante peculiares, ya que piensan que si solicitan ayuda, los demás pueden ver sus errores y podría así revelar sus fallas. Se caracterizan porque no piden a nadie ayuda, ya que asumen que deben alcanzar las cosas por sí mismos. Y si solicitan apoyo, se creen para sí mismos que lo están solicitando para aquello que se proponen y no para ellos como personas, como individuos. Es ahí entonces que estos individualistas son estas personas que a pesar de que el grupo está ahí, están aparte, como podemos ver en el gráfico, y son muchas veces se les dificulta poder solicitar esa ayuda para poder terminar lo que es su labor. Por eso muchas veces las personas con este síndrome, con este tipo del síndrome, sencillamente no pueden realmente avanzar en lo que son sus labores. Por eso vamos a ver ahora finalmente lo que es el genio natural. Estos son los que entienden que su éxito es resultado de su talento y no de los esfuerzos que puedan estar logrando. Por eso piensan que si se emplean a fondo en algo es porque no son lo suficientemente buenos en lo que hacen. Además de creer que todo debe salir bien al primer intento y de no ser así, tienden a frustrarse. Por eso, lo que sufren este tipo en el síndrome del impostor, creen a ciencia cierta que es porque ellos tienen un talento bueno y eso no se puede dudar. Sin embargo, no reconocen así que ha sido por sus esfuerzos. Es por eso que se emplean a fondo porque no creen realmente que sean lo suficientemente buenos en lo que ellos puedan lograr, lo que puedan hacer. Por esta razón es importante saber que ellos pueden ser muy buenos mentalmente, pero si actitudinalmente no lo son, entonces eso le puede llevar a darle problemas. Por eso, algunas de las características más destacables de estos genios son cuando pierden confianza en sí mismos, cuando se avergüenzan
por no hacer lo suficiente cuando se presenta algún contratiempo. Les encanta sobresalir sin esforzarse mucho, además de querer evitar algo en lo que no sean lo suficientemente buenos. Es decir, que ellos primero tantean la situación, el ambiente, para convencerse de si pueden entrar en un proyecto o no. Si entienden que no tienen esa capacidad y que no van a ser lo suficientemente buenos, sencillamente rechazan y evitan involucrarse en cualquier proyecto que quizás les inviten porque reconocen el talento que puedan tener. A modo de conclusión, podríamos decir que el síndrome del impostor es un boicot emocional que nos hacemos a nosotros mismos al dudar de nuestra preparación, capacidad e intelecto. En resumen, no creer en nuestro propio potencial como resultado de esos problemas de autoestima que tanto hemos mencionado. Por eso, muchas veces este síndrome, entre muchos otros que conocemos, puede afectar lo que es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Por esta razón es que estamos buscando siempre temas tan interesantes como estos y saber que tenemos que aprender, por decirlo así, a valorarnos cada día en lo que hacemos, valorar nuestro potencial y reconocer en nosotros mismos que muchas veces estamos, vamos a decir, involucrados, porque yo no puedo negar que yo he padecido ese trastorno. Muchas veces me dicen que tú haces un buen trabajo, que tal cosa, y yo creo que no. Porque dicen, como dice una frase vieja por ahí, popular, que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Sin embargo, todos sabemos cuando hemos llegado hasta aquí y hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, es recompensado y mayormente son los demás los que perciben ese triunfo. Vamos a confiar cuando reconocen nuestro talento. Cuidémonos porque muchas veces hay personas falsas en esto. Sin embargo, no olvidemos que el impostor, este síndrome, no es una persona que se hace pasar por otra, sino cuando nosotros mismos nos involucramos, nos engañamos nosotros mismos al no reconocer ese talento que Dios nos ha dado. No olviden que esto es Orientaciones para la Vida, que se transmite como cada sábado por generacionesradio.com. Estés donde estés. Quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Pueden ver en pantalla en este momento el servicio que ofrecemos de manera online, así como también si necesitan algún tipo de actividad presencial, solamente se ponen con nosotros en contacto al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavida@gmail.com. Les invitamos también a seguir las redes sociales de Generaciones Radio, como pueden ver en pantalla justo en este momento, donde pueden ver su página de Facebook, su cuenta de Instagram, así como su cuenta de YouTube, donde pueden ver este programa de manera íntegra todos los sábados a partir de las 10. También no podemos dejar de invitarles a lo que es seguir nuestras redes como Orientaciones para la Vida RD, como ven justo detrás de mí. Ahí pueden ver ahora lo que son nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram, así como la de Twitter, y lo que es nuestro canal de YouTube, Orientaciones para la Vida RD, donde pueden ver este segmento que acabamos de tratar de manera particular sin el resto del programa. Todos los segmentos que ven aquí los pasamos de manera particular en nuestro canal para que así puedan ser más breves para ustedes. También les invitamos a seguir nuestra página web, que es www.orientacionesparalavida.rd.com. Les invitamos a visitarnos también ahí y que sobre todo recuerden que este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Que nuestro lema es mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Recuerden que los temas que trabajamos aquí son con la idea de que ustedes puedan disfrutarlos al máximo. Así que, sin más nada que decir, este servidor agradece una vez más la fineza de su atención y nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado aquí en este subprograma Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés.
Orientaciones para la vida. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este subprograma Orientaciones para la vida. Muy bien, en este momento vamos a hablar un poquito sobre lo que es el buen vecino. Pero antes necesitamos remontarnos unos años atrás. En mi niñez, que no hace tanto por si acaso, yo recuerdo que había una mancomunidad, una integración de vecinos donde se sentaban tempranito a beberse el café, algunos a fumar cigarro, nada bueno para la salud, pero eso lo tenían ellos como buenas costumbres. Entonces, aparte de eso, se daba la situación de que cuando una cocinaba espaguetis, toda la comunidad, o sea, por lo menos esa parte circundante, cocinaba espaguetis. Si cocinaba pollo, los demás cocinaban pollo. Si cocinaba berenjena o tallota, el mismo caso. Y lo mejor de todo era que se compartían los platos aún fueran iguales. Sin embargo, hemos visto también cómo las cosas han ido cambiando. Ya hoy en día quizás eso no se da tanto a nivel urbano. Es posible que en el campo sí se esté dando todavía parte de esto porque todavía mantienen cierta tradición de algunas costumbres que se tenían antes. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando fallecía una persona, ya sea familiar nuestro o de otra, de un vecino, una vecina, qué sé yo, entonces se da la situación de que la cuadra, por lo menos los vecinos más cercanos, guardaban luto junto con esa persona por 9 días. No prendían ni un radio, no se escuchaba, y si lo prendían era sumamente bajo, cuestión de que la persona que estaba en duelo en ese momento no se distrajera con el bullicio de las cosas. Entonces, sucede que hoy en día una persona fallece y el vecino del frente o el de al lado le pone un musicón a todo lo que da, no respetando el dolor de las personas que estén padeciendo esta pérdida. Entonces, asimismo, hemos visto cómo las cosas han cambiado tanto que antes manteníamos los patios, las cunetas, todo limpio. ¿Y cómo estamos mirando ahora, donde un vecino desconsideradamente viene y le pone basura frente a su puerta, frente a su casa, cuando eso no pasaba en tiempos anteriores? Por eso es que muchas veces las personas suelen decir, no, porque fulano está atrás, porque dice, ay, porque los tiempos de antes. Es que no es que creamos o pensemos que los tiempos de antes eran mejores, es que notamos la diferencia entre lo de antes y lo de ahora. Por ejemplo, podemos recordar que nosotros como niños éramos incapaces de faltarle respeto a una persona mayor, aún fuera nuestro hermano con 5 años mayor que nosotros. No le faltábamos el respeto. Hoy en día cualquier niño de 2 años, de 3, nos dice hasta el mal que nos vamos a morir. ¿Y qué pasa? Que entonces el vecino, cuando usted le dice, mire, porque su niño me dijo esto, me dijo aquello, probablemente su vecino o su vecina se enoje más con usted y quiera entonces insultarle para reforzar la mala conducta que pueden tener los niños. Entonces, por eso nosotros vemos, por eso estoy haciendo una comparación entre durante y ahora con respecto a lo que son los buenos vecinos, donde también, como decíamos ahorita, que había una recogida de basura, tenía todo limpio, ahora hay un basurero en todas partes. La persona no se conduele de que pueda haber un anciano, una persona mayor o una persona en situación de salud que no le conviene el basurero que trae mal olores, trae insectos, trae ratas, o el ruido excesivo que desconsideradamente, lamentablemente, muchas personas hoy en día viven de eso. Hemos visto tanto eso que en estos tiempos de pandemia, cuando estaba la cosa un poquito más fuerte por la restricción que el gobierno tenía, habían los famosos teteos por ahí, donde todo el mundo rompe con lo que es el cuidado, porque la diversión es más importante que la salud, aparentemente. Entonces, una de las cosas que nosotros no nos estamos dando cuenta es de que
parte de esa buena vecindad que estamos perdiendo comienza por nuestros hijos. Es decir, nosotros comenzar a darle ejemplos de amistad, de si hay un problema, dialogar con el vecino, dialogar con la vecina, para evitar que lleguemos a esa violencia que lamentablemente nos está arropando cada día. Es ahí que ustedes recuerdan que antes una muchacha veíamos malos pasos y íbamos donde la mamá o el papá, le advertíamos y se ponía una corrección ahí para los niños. Ahora nosotros hacemos eso y nos insulta tanto el muchacho como la persona. Porque de hecho, una anécdota mía que creo que la he compartido anteriormente, es que la primera hijada mía es una muchacha, mejor dicho, una jovencita hermosa, por cierto. Me ahorro el nombre por ética y eso no se puede tampoco por aquí. Que yo la veo un día etiquetada en Facebook. Usted sabe que cuando usted tiene a alguien en contacto de Facebook, le sale que tal o cual fulana le etiquetó a esa persona. Hay un muchacho que tiene un pantalón de estos deportivos que parecían de mallita. No sé describirlo ahora, no tengo una foto para ponerlo. El asunto es que parece que estaba su miembro erecto y agarrado, entonces etiquetó a la muchacha ahí. Yo hablé con un par de familiares para que pusieran atención. Digo, yo no sé si estoy equivocado, pues revisaron y sí, eso es lo que había. El papá, que fue quien le creó el Facebook, sencillamente se lo cerró, siendo una niña quizá de unos 11 o 12 años, cosa que yo actualmente todavía me opongo a que los niños tengan dispositivos electrónicos. Sé que ahora nos estamos viendo todos forzados, inclusive quien habla, por la pandemia, donde tuvimos que darle acceso a las computadoras, a los celulares, para que no perdieran clases. Y algunos sencillamente sufrimos más que lo que gozamos con eso, porque los niños se nos estaban distrayendo con los juegos, con el chateo, etc. Entonces, el buen vecino, que es el tema principal en este momento, nos dice a nosotros que nosotros tenemos que velar porque la comunidad esté bien cuidada. Si tenemos un espacio que necesita ser pavimentado, no pasamos por ahí y pasamos. ¿No? Un día alguien toma la iniciativa, convence a los demás, colaboramos con los recursos necesarios y se pavimenta lo que haya que pavimentar. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros podemos tener es un vecino. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros familiares pueden vivir a 50 kilómetros, a 30 kilómetros, a 20 kilómetros de donde estamos nosotros. Pero si algo nos pasa, que es algo que pasaba antes, y el vecino tenía un carrito o tenía un motor, cuando venía a llegar el familiar, el vecino ya hace rato que había llevado a uno al médico. Y nosotros hoy en día no estamos valorando eso. Y estamos perdiendo tantas cosas porque hay una violencia y hay una delincuencia que nos está metiendo miedo hasta para andar en las calles de manera sana. Porque usted que trabaja, que labora, que se entrega, que se sacrifica por su familia, un día puede perder la vida. Tanto así que muchas veces en las comunidades están atacando a una gente y el otro, porque conoce al atracador y sabe la clase de persona que es, aún viendo, no defiende a su vecino o a su vecina de que no le atraque en ese momento. Entonces, una de las cosas importantes en esto es que podamos entender que los vecinos son los familiares más cercanos que podemos tener. Antes, por ejemplo, un niño decía una mala palabra, nuestro vecino no lo decía, nosotros corregíamos, quizás no de la manera que a muchos les gustaría hoy, pero se corregía y el niño no volvía a cometer esa falta. Ahora el niño insulta y usted le dice algo al vecino y el vecino le insulta más todavía. El vecino sencillamente no tolera que le hablen de su niño o de su niña porque son los más buenos del mundo. Ninguno, señores, tenemos monedita de oro en nuestras casas. Todos los niños cometen errores, cometen cosas que pueden ponernos a nosotros en vergüenza, como decían los tiempos de antes. Sin embargo, tenemos que aprender que los vecinos están para apoyarnos, nosotros para apoyarles y tratar de que la comunidad pueda tener un buen desarrollo donde nuestros hijos estudien, nuestras hijas se preparen, se eduquen y logren así, hasta cierto punto, mantener
el interés en la vida, en avanzar, en progresar, en crecer. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros, por no meternos en la vida del vecino, dejamos que la muchachita se pierda, lamentablemente, por no meternos, porque es lo que decíamos ahorita, si usted le dice a la mamá, quizás se ofende, o al papá, o muchas veces si la niña se entera, como me pasó a mí con mi hijada, entonces se hacen enemigos de uno, porque hoy en día también la actitud de muchas personas ha cambiado tanto, donde las personas, no es porque estemos en la llamada generación de cristal, las personas son bastante vulnerables al momento de recibir una crítica, donde a entender esto como una ofensa, arremeten contra la otra persona. Por eso, dentro de las cosas que tenemos que hacer como buenos vecinos, podríamos decir que es el hecho de tratar de sentarnos una vez más en la casa de al lado. Muchos no lo hacemos. Sentarnos, conversar, saber cosas, no para chismear, que eso lamentablemente se da mucho, que veo un par de doñas que de la mañanita están juntas ahí y hablando del vecino, de la vecina, lo que no les compete. Entonces, por eso es necesario que tratemos de rescatar esos valores que nos hacían ser verdaderas personas solidarias, verdaderas personas entregadas al servicio de los demás, a que mi vecino sepa que cuando tiene hambre tiene un plato de comida disponible en mi casa, a que sepa que si no tiene agua yo le puedo prestar un galón, una cubeta de agua. Eso hacíamos antes. Ahora, lamentablemente, nos han llevado quizá las políticas de los gobiernos, quizá las costumbres extranjeras a ser muy individualistas. Saben que nosotros aquí en nuestro país nos encanta, como pobres, digo, tener la puerta abierta de la casa. Sin embargo, vemos como en Estados Unidos, usted abrir la puerta, eso es un peligro total. Aquí todavía la tenemos y ya hay sitios donde han atracado, aquí han asaltado personas en su propio hogar por las puertas abiertas. Entonces, las cosas hoy en día ya no son tan tradicionales. Sin embargo, a pesar de que nosotros tenemos que evolucionar con la comunidad, evolucionar con la vida, debemos tratar de mantener la esencia de eso que aprendimos, que es respetar a los demás, que es escuchar a los demás, que es no juzgar a los demás, que es contar, contar con la persona vecina cuando nos necesite, igual que como ella cuenta con nosotros. Por eso es importante y reitero de que tratemos de rescatar lo que es la costumbre del buen vecino, donde podamos saber que, por ejemplo, hoy en día, ya por asunto de las nuevas conexiones eléctricas, ya no es como antes, que antes mi vecino no tenía luz y yo le pasaba un cable del mío, porque quizás no pagaba luz y se pagaba algo muy bajo. Ahora, lamentablemente, nos han llevado a individualizarnos tanto que tiene que ser un corazón bien desprendido que vea al vecino sin luz y le pasa la luz, le pasa energía, por lo menos para que se alumbre durante la noche. Por eso es necesario que nosotros veamos un poquito más de cómo lograr que se pueda tener mejores costumbres, que eduquemos mejor a nuestros hijos, para que en el futuro no muy lejano sean esos adultos que necesitan nuestra comunidad, donde el respeto por sí mismos y por los demás sea lo más importante, que puedan ser bien educados, que la comunidad entera entre en el cuidado y educación de nuestros hijos e hijas, que podamos nosotros dar nuestra mejor versión para que ellos puedan tener su mejor, dar, mejor dicho, su mejor versión. Por eso, orientaciones para la vida siempre procura traer lo que es una programación, no solo por la salud física, emocional, con los temas psicológicos o de medicina que tratamos de vez en cuando aquí, sino también con estos temas que vamos a decir que son como especie de temas libres que usamos para no saturar mucho con otras cosas. Y podamos así entonces entender que aquí nosotros buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares para que todos tengamos una mejor calidad de vida, rescatada de tantas cosas negativas como la droga, la delincuencia, los embarazos en adolescentes, las malas actitudes, que podamos entender que un corazón abierto, un corazón sincero y honesto, consigue más que un corazón negativo y vengativo. Por eso necesitamos nosotros que
demos, como decía hace un momento, nuestra mejor versión. Es importantísimo que podamos nosotros dar testimonio a nuestros hijos e hijas para que en ese futuro, que ya dije que no está muy lejano, de hecho, porque los muchachos crecen bastante rápido, puedan entender de que tenemos que ser amables con los demás, porque un corazón amable abre puertas, un corazón no amable se cierra puertas. Por eso es importante que recordemos que buscamos una mejor comunidad, y eso solamente va a comenzar cuando yo, desde mi posición, desde mi hogar, trate de enviar afuera a un niño bien educado, bien portado, y todos hagamos lo mismo. Porque si miramos ahora la actualidad, en la comunidad de 10 niños, quizá 9, quizá uno, perdón, de 10 tiene buena costumbre, buena educación, respeta a sus mayores. Los demás muchas veces son hasta huérfanos de padres vivos, porque no le dan ningún tipo de costumbre, no le importa nada. De la escuela le llaman para conversar algo sobre la conducta del niño, a pesar de que le hablan amablemente, el niño sigue igual porque simplemente escuchan, hasta le firman un papel, pero no ostemperan, como dicen los abogados, no entran en esa dinámica de mejorar la conducta de sus niños y niñas para que en la escuela pueda tener un mejor aprendizaje, una mejor absorción de los conocimientos que los profesores de manera responsable quieren transmitirle a nuestros hijos. Así que, bien, en este momento ya terminamos este tema. Después de la pausa vamos a venir con un tema muy interesante. Vamos a hablar del síndrome del impostor. Así que no se lo pierdan en un momentito después de la pausa aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Continuando con este subprograma, Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés, vamos ahora a conversar sobre un tema bastante interesante. Vamos a conversar sobre el síndrome del impostor. Cuando escuchamos el término impostor, generalmente pensamos en alguien que suplanta a otra persona o en alguien que se hace pasar por otra persona. Sin embargo, esto no es más que un trastorno psicológico del cual vamos a hablar a partir de este momento en su programa Orientaciones para la Vida. El síndrome del impostor. El síndrome del impostor es también conocido como fenómeno del impostor o síndrome de fraude. Es un dilema psicológico en que una persona carece de la capacidad para reconocer logros propios, así como su valor como ente social. Como decíamos, muchas veces pensamos que el impostor es quien se hace pasar por otra persona. En este caso, somos nosotros mismos los que nos queremos hacer pasar por otra persona al no confiar en aquellas cosas que podemos alcanzar. Por eso, muchas veces lo vemos como en nosotros mismos que somos como una especie de fraude ante el mundo. Independientemente de las veces en que la capacidad de logro de una persona queda evidenciada, si padece de este trastorno del impostor, se convencen a sí mismos de que no merecen reconocimiento alguno por las metas o proyectos alcanzados. Por eso tienden a pensar que sus éxitos son por casualidad o coincidencia. Nunca dan por sentado que han llegado ahí por una preparación previa que han tenido, por una experiencia previa, en fin. Por eso creen que todo es por casualidad o porque le tocó la suerte a ellos. Esto es algo entonces que es como si fuera una especie de visión distorsionada de sí mismos. El término síndrome del impostor fue señalado por las psicólogas clínicas Pauline Clance y Suzanne Imes en 1978, después de trabajar varios años con mujeres que, a pesar de su gran éxito académico y laboral, paradójicamente, estas no podían verse a sí mismas como exitosas y vivían constantemente con una sensación de falsedad.
Es como si yo me pusiera una máscara para no revelar mi verdadera identidad. Así se sentían estas mujeres al no considerar que sus logros eran de ellas. Entonces, de ahí que la académica de psicología de la Universidad de Chile, Marianela Arbazúa, explica que el hecho de que las mujeres se desarrollan en un entorno principalmente patriarcal, sobre todo en la década de los 70, impacta en su propia percepción. Sin embargo, es un síndrome que también puede afectar a hombres. Como dice Marianela Albazúa, muchas veces este síndrome se produce por el estilo de crianza que hayamos tenido. Es decir, cuando aparecen estos padres muy autoritarios que hasta cierto punto lastiman lo que somos, nos restan fuerzas, entonces eso hace que probablemente en su desarrollo como adolescente o como adulto, esta persona que vivió esta experiencia desarrolle el síndrome del impostor. A pesar de que sea buen estudiante, sea buen profesional, no termina realmente de convencerse de que tiene potencial, por lo que viene esto a desarrollarse. De ahí que entonces solamente se pensaba que era en mujeres, pero también este fenómeno se puede dar en hombres, porque de hecho todos conocemos personas que a pesar de que le alabamos, de que les reconocemos su potencial, ellos nunca realmente terminan de convencerse. De ahí que por eso es muy importante que aprendamos a distinguir muchas veces estos trastornos en nosotros mismos. Por eso, los síntomas asociados al síndrome del impostor son los siguientes: pensamientos recurrentes por no confiar en su capacidad intelectual. Por esto, suelen creer que su incapacidad puede ser descubierta, es decir, que lo que ellos estén haciendo les va a llevar a un punto en que probablemente se descubrirá que no tienen ese potencial, que ellos asumen que no tienen, pero que en realidad sí. Porque como hemos dicho, ellos intentan ahora suplantarse a sí mismos al no reconocerse. Por eso, también como otro punto destacable es la sobrededicación en sus labores o tareas, tratando así de engañarse a sí mismos o a sí misma, tratando de que no descubran su baja capacidad intelectual. Son personas que se dedican mucho, se esfuerzan al máximo y obtienen buenos resultados. Sin embargo, tienen la sensación de engañarse, de que están engañando a otro, tratando de que no vean sus debilidades, no vean realmente que no es tan inteligente, tan brillante como el otro asume que es, cuando realmente sí lo son. Otro punto es la desmotivación que se da por la falta de confianza que tienen en sí mismos. Esa falta de confianza es lo que muchas veces podemos conocer como baja autoestima, de lo cual vamos a seguir hablando. Por eso también como punto destacable está la ansiedad, la tristeza, la depresión y la desesperanza. De ahí que muchas veces esta tristeza no nos permite ver con claridad lo que está frente a nuestros ojos. La depresión tiende a distorsionar realmente lo que pensamos. La desesperanza es como si nos dejara sin fuerzas. Y esa ansiedad que dicen en este punto al principio, entonces, puede ponernos nerviosos ante situaciones que normalmente podemos manejar. Está la insatisfacción constante, ya que una constante mutilación o ataques a sí mismo es fruto de esa insatisfacción que la persona no se está dando cuenta el daño que le hace al no reconocer que tiene un gran potencial. Están lo que son las expectativas frecuentes de fracaso. Esto viene a ser aquellas personas que siempre esperan lo peor, a pesar de que comiencen de buen pie aquellos proyectos que hayan quizás por sí solos o acompañados o en compañía o en sociedad hayan iniciado. Por eso muchas veces planeando, planificando, estas personas tienden a ver lo negativo
antes de que suceda, antes de iniciar el proyecto, aún vea que durante el desarrollo del proyecto es positivo, aún así tienen la expectativa de que puedan fallar al final. Y eso, entonces, tiene que llamar la atención de mucha gente, porque el hecho de que una persona viva siempre quejándose, eso es como yo digo muchas veces, que son estas personas que nunca ven el cielo azul, siempre lo ven gris y nublado. Eso no les permite realmente disfrutar del momento de éxito que puedan realmente estar viviendo. Entre lo que son las posibles causas del síndrome del impostor, está, como habíamos ya mencionado, por la autoconfianza, la baja autoestima. También está la historia académica de poca relevancia, o consideran ellos que tiene poca relevancia, con férreas críticas durante la niñez y la adolescencia. Esto es muy importante porque hay estudiantes que tienen muy buenas notas, sin embargo, piensan que no son merecidas o que están engañando al profesor. Está la falta de seguridad personal. En este caso, esa confianza que tiene que darnos siempre, esa seguridad para nosotros poder brillar a pesar de los nubarrones, a pesar de la oscuridad que se presenta en nuestras vidas. Esta falta de confianza en sí mismo, en sí misma, que vamos a decir que es lo que le da carácter a la autoestima. En este caso, esa pérdida de confianza es la misma baja autoestima que se puede dar en un determinado individuo. Está también la inseguridad por las experiencias anteriores vividas, es decir, que si una persona tuvo fracaso, falló en una relación, por ejemplo, falló en un negocio, entonces esa experiencia que haya tenido en su pasado le marca de tal manera que ya cree que todo va a salir mal por el hecho de que pasó algo negativo anteriormente. Por eso, amarnos a nosotros mismos constituye un verdadero estímulo para poder avanzar siempre hacia adelante, sabiendo que si otro puede, nosotros también podemos. Entre lo que son las consecuencias del síndrome del impostor, destacamos temor a ser señalado como impostor. Esta persona cree que será descubierta, le quitarán la máscara para que se descubra que no es lo que aparenta. Por eso ellos tienden a menospreciarse. Sentimientos de culpa y responsabilidad al pensar que engañan a los demás. Ellos creen que realmente no son tan auténticos como los otros creen. De ahí que la ansiedad y sufrimiento permanente se instala en estas personas. Siempre están ansiosas, siempre están sufriendo, siempre están viendo cosas negativas. También lo que es la falta de capacidad para disfrutar de sus éxitos. Es decir, esa falta de capacidad que las personas creen tener no les permite saborear ese triunfo, ese éxito, porque no se consideran aptos para poder disfrutar. También tienen la sensación de no hacer lo necesario para que las cosas sean mejor, a pesar de todo el esfuerzo, de toda la dedicación, de todos los recursos que invierte, entiende que no ha hecho suficiente, que siempre tiene que hacer más. Y eso entonces le genera tal sensación en que la persona se cree incompetente en todos los sentidos. Porque muchas veces, como acabamos de decir, entienden de que no han invertido esos recursos humanos o ese recurso económico que le permita que las cosas puedan tener mejores resultados. De ahí que vamos a hablar ahora de lo que son las tipologías o tipos de síndrome del impostor. Como sabemos, en toda enfermedad, síndrome o afección, existen diversos grados o niveles. En este caso, en el síndrome del impostor, no hay excepciones al respecto. Vamos a ver de qué estamos hablando.
estamos hablando dentro de los síntomas del síndrome del impostor del perfeccionista. Este es el tipo de persona que se exige en exceso y que tiende a pensar, a proponerse metas muy altas. Por eso, cuando no logran su propósito, pueden experimentar dudas y se convencen a sí mismos al considerar que deben hacer todo por ellas mismas sin confiar en nadie más. Es decir, a pesar de que no confía en su propio éxito, también le es difícil confiar en otra persona para que pueda apoyarle en el proyecto. Por eso, entre sus características está que sufren cuando no obtienen los resultados que esperan, así como se les dificulta poder delegar en otros esas responsabilidades que muchísimas veces son mucha carga para una sola persona. Por eso, muchas veces ellos tienden a pensar que al no delegar su trabajo tiene que ser perfecto y lamentablemente no reconocen de que el trabajo en equipo puede ayudar a obtener mejores ganancias en todos los sentidos, no solo económicas, sino por experiencia o por los resultados del trabajo que se hace. De ahí entonces que hablamos de el experto, otro de los tipos del síndrome del impostor. Los que se ubican en este apartado piensan que de alguna forma engañaron a quienes le contrataron. O sea, ellos se proyectan como expertos, pero piensan que engañan a otros. Por eso les da terror pensar que se va a descubrir su inexperiencia, por lo que será descubierta o podría ser descubierta en cualquier momento. Muchas veces tienen el conocimiento, la capacidad, pero creen que engañan o que le pueden faltar, decepcionar a quienes le contratan. Por eso, muchas veces ellos tienden a forzarse de más para que no se descubra esa incapacidad que ellos creen que tienen, esa inexperiencia. Por eso siempre están al acecho y esforzándose al máximo porque creen que en cualquier momento pueden descubrir aquello que ellos creen que realmente no son. Podemos decir que se caracterizan también cuando alguien les dice que son perfectos, o sea, que tienen el talento, que son muy buenos, y por eso se capacitan constantemente exigiendo de sí mismos que deben mejorar sus habilidades para triunfar y pueden frustrarse si no cuentan con los requisitos en lo referente a su educación y formación. Esto es, como decimos, los expertos. Se exigen mucho porque tienen que hacer un trabajo tan bueno. Estas son las personas que nosotros conocemos que siempre están estudiando, que siempre están haciendo cosas, que siempre se están capacitando porque no se consideran ya capaces con lo que han aprendido anteriormente. Vamos a ver ahora lo que son los Superwoman o el Superman, o lo que son los Superman. Los situados en este aparte suelen presionarse de tal manera para disfrazar de fortalezas lo que son sus debilidades, más su sobrecarga laboral genera hacia sí mismos y hacia sí mismas gran estrés, poniendo en riesgo lo que son sus relaciones con los demás y de paso su propia estabilidad mental o espiritual. Ustedes saben que Superman es el todopoderoso, así como la superchica, y muchas veces hay personas que sufren el síndrome del impostor que se sobrecargan pensando que son estos superhéroes y no se dan cuenta que muchas veces lo que hace es que atrofian más el trabajo que puedan estar haciendo de manera positiva. Entre las características de ellos está el quedarse más allá del tiempo en que laboran en una empresa. Son los que toman horas extras sin que se la paguen, independientemente de haber terminado la tarea o tareas que haya tenido en ese día. Suelen estresarse si no trabajan y de hecho creen y piensan que el tiempo sin hacer nada es una total pérdida de tiempo. Finalmente,
dejan de lado lo que son sus intereses y diversiones por mantenerse en el trabajo. Esta es la persona que usted invita después de la hora de trabajo. Vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar un refresco, vamos a compartir un momento, a comer un sándwich, y nunca tienen tiempo porque tienen que quedarse haciendo un trabajo que quizá ya terminó, porque se está exigiendo de más, como si fuera el superhéroe todo indestructible. Por eso es que muchas veces hay que sacar tiempo para nosotros y poder así desintoxicar un poco esa sobrecarga laboral. Vamos a hablar ahora de lo que son los muy individualistas o los individualistas. Estos son bastante peculiares, ya que piensan que si solicitan ayuda, los demás pueden ver sus errores y podría así revelar sus fallas. Se caracterizan porque no piden a nadie ayuda, ya que asumen que deben alcanzar las cosas por sí mismos. Y si solicitan apoyo, se creen para sí mismos que lo están solicitando para aquello que se proponen y no para ellos como personas, como individuos. Es ahí entonces que estos individualistas son estas personas que, a pesar de que el grupo está ahí, están aparte, como podemos ver en el gráfico, y son que muchas veces se les dificulta poder solicitar esa ayuda para poder terminar lo que es su labor. Por eso muchas veces las personas con este síndrome, con este tipo del síndrome, sencillamente no pueden realmente avanzar en lo que son sus labores. Por eso vamos a ver ahora finalmente lo que es el genio natural. Estos son los que entienden que su éxito es resultado de su talento y no de los esfuerzos que puedan estar logrando. Por eso piensan que si se emplean a fondo en algo es porque no son lo suficientemente buenos en lo que hacen. Además de creer que todo debe salir bien al primer intento, y de no ser así, tienden a frustrarse. Por eso, lo que sufren este tipo en el síndrome del impostor, creen a ciencia cierta que es porque ellos tienen un talento bueno, y eso no se puede dudar. Sin embargo, no reconocen así que ha sido por sus esfuerzos. Es por eso que se emplean a fondo, porque no creen realmente que sean lo suficientemente buenos en lo que ellos puedan lograr, lo que puedan hacer. Por esta razón es importante saber que ellos pueden ser muy buenos mentalmente, pero si actitudinalmente no lo son, entonces eso les puede llevar a darle problemas. Por eso, algunas de las características más destacables de estos genios son cuando pierden confianza en sí mismos, cuando se avergüenzan por no hacer lo suficiente, cuando se presenta algún contratiempo. Les encanta sobresalir sin esforzarse mucho, además de querer evitar algo en lo que no sean lo suficientemente buenos. Es decir, que ellos primero tantean la situación, el ambiente, para convencerse de si pueden entrar en un proyecto o no. Si entienden que no tienen esa capacidad y que no van a ser lo suficientemente buenos, sencillamente rechazan y evitan involucrarse en cualquier proyecto que quizás les inviten porque reconocen el talento que puedan tener. A modo de conclusión, podríamos decir que el síndrome del impostor es un boicot emocional que nos hacemos a nosotros mismos al dudar de nuestra preparación, capacidad e intelecto. En resumen, no creer en nuestro propio potencial como resultado de esos problemas de autoestima que tanto hemos mencionado. Por eso, muchas veces este síndrome, entre muchos otros que conocemos, puede afectar lo que es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Por esta razón es que estamos buscando siempre temas tan interesantes como estos y saber que tenemos que aprender, por decirlo así, a valorarnos cada día en lo que hacemos, valorar nuestro potencial y reconocer en nosotros mismos que muchas veces estamos, vamos a decir, involucrados, porque yo no puedo negar que yo he padecido ese trastorno. Muchas veces me dicen que tú haces un buen trabajo, que tal cosa, y yo creo que no. Porque dicen, como dice una frase vieja por ahí, popular,
que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Sin embargo, todos sabemos que cuando hemos llegado hasta aquí y hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, es recompensado. Y mayormente son los demás los que perciben ese triunfo. Vamos a confiar cuando reconocen nuestro talento. Cuidémonos porque muchas veces hay personas falsas en esto. Sin embargo, no olvidemos que el impostor, este síndrome, no es una persona que se hace pasar por otra, sino cuando nosotros mismos nos involucramos, nos engañamos nosotros mismos al no reconocer ese talento que Dios nos ha dado. No olviden que esto es Orientaciones para la Vida, que se transmite como cada sábado por generacionesradio.com. Estés donde estés. Quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Pueden ver en pantalla en este momento los servicios que ofrecemos de manera online, así como también si necesitan algún tipo de actividad presencial, solamente se ponen con nosotros en contacto al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavida@gmail.com. Les invitamos también a seguir las redes sociales de Generaciones Radio, como pueden ver en pantalla justo en este momento, donde pueden ver su página de Facebook, su cuenta de Instagram, así como su cuenta de YouTube, donde pueden ver este programa de manera íntegra todos los sábados a partir de las 10. También no podemos dejar de invitarles a lo que es seguir nuestras redes como Orientaciones para la Vida RD, como ven justo detrás de mí. Ahí pueden ver ahora lo que son nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram, así como la de Twitter, y lo que es nuestro canal de YouTube, Orientaciones para la Vida RD, donde pueden ver este segmento que acabamos de tratar de manera particular sin el resto del programa. Todos los segmentos que ven aquí los pasamos de manera particular en nuestro canal para que así puedan ser más breves para ustedes. También les invitamos a seguir nuestra página web, que es www.orientacionesparalavidard.com. Les invitamos a visitarnos también ahí. Y que sobre todo recuerden que este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Que nuestro lema es mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Recuerden que los temas que trabajamos aquí son con la idea de que ustedes puedan disfrutarlos al máximo. Así que, sin más nada que decir, este servidor agradece una vez más la fineza de su atención y nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado aquí en este subprograma Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Orientaciones para la Vida.